Yo ¿Quién dijo yo? soy Salas Blancarte. Adelante, Michelle, ilústranos. Bueno, nos dice que vamos a hablar de las bases anatomoquirúrgicas y fisiología en ginecología. Como sabemos, el útero está pues en las estructuras del pelvis, que pues la estructura del pelvis para empezar está formada por el sacro, el coxis y los huesos coxales unidos en la sínfisis púbica. Si nos preguntamos o vemos qué es la sínfisis púbica, es la conexión entre las dos partes del pubis. De estas presenta un cartílago que es resistente y pues obviamente está calcificado. En la mujer también lo podemos ver o lo podemos identificar, o bueno, atrás, cuando eres una mujer delgada o tienes los hoyuelos que vemos en la espalda baja, se le llama también, pues, monte de Venus. Los hoyuelos en la espalda baja se le llaman monte de Venus. Bueno, o sea, la sínfisis púbica está cubierto por el tejido adiposo que lo denominamos como monte de Venus. Ah, perfecto, ahí sí, eso me queda claro, pero hace rato mencionabas que los hoyuelos en la espalda baja se le llaman monte de Venus. Ahí como que no estamos de acuerdo, ¿sale? Sí, sí. Sí. Ok, ¿y luego? Pasamos a lo que son los huesos ilíacos, que tienen tres pares, que son el ilion, espérame tantito. Voy, es que voy a apagar el abanico porque no me deja hablar, o no sé si se escucha. Como tú gustes, adelante. Gracias. ¿Ya? ¿Ya me escucho? O bueno, no sé si se Te escuchaba escuchaba bien. desde un principio, pero como tú estás más cómoda, no te apures. Gracias, doctor. Bueno, seguimos con... A ver, me la cambiaron. ¿Pueden darle tantito atrás? Estas se bifurcan las arterias ilíacas, que son la arteria ilíaca común, que tenemos como origen que son la aorta abdominal y la rama son las arterias ilíaca internas, las externas, y de las ramas del peritoneo, de los cuales están también el músculo psoas mayor y el uréter. Siguiente, ahora sí, por favor. Luego tenemos los que, como dicen, los huesos ilíacos, y está el ilion, que es la cresta ilíaca, que esta es más angosta del centro, que en sus extremos, y termina en la espina ilíaca arteriosuperior, que es la número 26. Aquí la podemos ver acá arriba. Y también está la espina ilíaca interior, de la cual se fija el ligamento inguinal. Pero volviendo a la cresta ilíaca, tenemos que están los músculos, que son el labio externo, que es el músculo tensor de la fascia láctea, el oblicuo mayor del abdomen y el músculo dorsal ancho. Y en el labio inferior, que es más en el transcurso del abdomen, el cuadro lumbar y el sacro. Bueno, y ahí está. Luego estamos en la espina ilíaca posterior, que es la inserción del ligamento sacrotuberoso, de lo cual aquí observamos que tiene una prominencia que está situada en el pubis y en el borde interior del hueso ilion. Luego sigue, que es el isquion, que es la tuberosidad isquiática, que es la 34, que aquí está abajo. Y luego tenemos también que es la espina ciática, aquí es la de arriba.
y la inserción del ligamento sacroespinoso, de los cuales esos los podemos ver como nos pueden hacer, pues ahora sí, el pubis completo. Y luego está la sínfisis y las ramas isquiopúbicas y iliopúbicas, de las cuales esas ahorita les... Te dejé de escuchar. Ay, ¿quién me silenció? Bueno, no, estas pues las encontramos que son, que están entre la ilíaca interna y la ilíaca externa, de las cuales estas es la unión o son unas orburactis, que son unas uniones con los ramos del epigastro, y su importancia radica en que a veces su ruptura pasa inadvertida y puede producir un desangramiento. Aunque sean pequeñitas, si las vemos ya con los músculos, se ven pequeñitas, pero tienen una importancia muy grande. Que generalmente en las caídas a veces, o cuando alguien se cae, o cuando hay pues los accidentes que a veces suceden también como en choques de tráfico, si hay una rotura, las pasamos desapercibidas generalmente, y esas son muy importantes. Con las estructuras y Mira, ligamentos musculares. antes de que hables de los ligamentos y los músculos y todo ese rollo, vete a la Ajá. primera diapositiva, por favor. Esa. Esa diapositiva es muy interesante y es muy importante para lo que viene siendo el obstetra. Yo sé que estamos en ginecología, pero además de ginecología vamos a ver obstetricia más adelante. Ustedes saben que la pelvis es muy importante para el obstetra. ¿Por qué? Porque es por donde va a descender el feto para poder nacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La pelvis la puedes dividir en una pelvis falsa y una pelvis verdadera. ¿Estamos de acuerdo? Si no estamos de acuerdo, hay que checar el libro de anatomía. En el libro de anatomía se van a dar cuenta que tenemos una pelvis falsa y una pelvis verdadera. La pelvis falsa es lo que ustedes van a encontrar arriba, hacia lo que es las crestas ilíacas. Toda esa apertura que ustedes están viendo es su pelvis falsa. La pelvis verdadera la van a ver delimitada de la sínfisis púbica hacia abajo. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando así ya de la pelvis como tal, lo que delimitan los huesos. Me limita lo que es el pubis, me limita lo que es el promontorio del sacro, y a un lado lo que vienen siendo los ilíacos. ¿Ok? Aquí vamos a ver tres estrechos en lo que es la pelvis: el superior, el medio y el inferior. Esos tres estrechos ustedes los pueden medir clínicamente para saber si tu bebé va a poder descender o no va a poder descender allí en un trabajo de parto. Aquí estoy viendo el estrecho superior, estoy viendo parte del estrecho medio y estoy viendo también parte del estrecho inferior. ¿Por qué? Por la vista que me está dando esta imagen. ¿Quién me va a delimitar o cómo clínicamente voy a delimitar mi estrecho superior? ¿Alguien sabe? ¿Por las crestas ilíacas? No, este es el estrecho. No, las crestas ilíacas están muy arriba. Por el promontorio del sacro, ¿no? ¿Y quién más? Promontorio del sacro, ¿y quién más? El borde anterior del ala del sacro. No. ¿Enfrente a quién encontrarías? A la sínfisis del pubis. Excelente, y el pubis, muy bien. Te lo va a dar obviamente el pubis, te lo va a dar el sacro. Eso te va a dar tu estrecho superior. Clínicamente, la única forma de medirlo es a través del diámetro conjugado diagonal. ¿Cómo tocas tú el diámetro conjugado diagonal o cómo lo puedes medir? A través de un tacto vaginal. Existen tres diámetros conjugados: el verdadero, el obstétrico y el diagonal. ¿Cuál es el verdadero? El verdadero es el que va de la parte superior de la sínfisis púbica al promontorio del sacro, pero pues difícilmente lo vas a poder medir, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué? Pues a menos que tuvieras una imagen como la que ves ahorita, ahí sí puedes ver lo que es
la parte superior de la sínfisis púbica y vas a poder trazar tu línea hacia el promontorio del sacro. En vivo eso no lo puedes hacer. Luego tienes el diámetro conjugado verdadero, el obstétrico. El obstétrico va de la pared posterior de la sínfisis púbica al promontorio del sacro. Ese tampoco lo puedes medir. Lo podrías medir solamente a través de una proyección craniocauda y pues difícilmente la vas a tener. Entonces, olvídenlo, tampoco es buena. ¿Y cuál es la única que pueden medir? La que va del borde inferior de la sínfisis púbica al promontorio del sacro. Obviamente, aquí estamos hablando ya de un diámetro diagonal, pues se llama diámetro conjugado diagonal. El diámetro conjugado diagonal debe ser mayor de 12 centímetros. Si tu diámetro conjugado diagonal es menor a 2 centímetros, ¿qué crees? Tienes un estrecho superior pequeño. Y al tener un estrecho superior pequeño, probablemente tu paciente no pueda tener un parto normal. ¿Por qué razón? Pues porque difícilmente va a descender la cabecita del bebé por ahí. Normalmente las pelvis, de acuerdo a la estructura ósea, las medidas óseas que mantengan aquí en sus diámetros, las vas a dividir ¿en qué? Las vas a dividir en la ginecoide, en la antropoide, en la androide y en la platipeloide. Cuando tú tienes un diámetro conjugado diagonal corto, pequeño, ¿de qué tipo de pelvis estás hablando? Probablemente de una platipeloide, ¿ok? Entonces la platipeloide te va a dificultar lo que es el trabajo de parto. Te va a dificultar, ¿por qué? Porque para que tu bebé descienda tiene que hacer un proceso que se llama rotación interna. Para que haya rotación interna tiene que tener un diámetro conjugado diagonal amplio para que pueda rotar. Si no, tu bebé difícilmente va a rotar. Luego, ¿cómo te fijas en el estrecho medio? El estrecho medio lo vas a delimitar a través de las espinas. ¿Cuáles? ¿Cuáles espinas, chavos? Vamos hacia abajo. Ya hablamos del promontorio del sacro y hablamos de lo que es el pubis. Vamos un poquito más para abajo. ¿Qué espinas se les ocurren? Las espinas ciáticas. Ahí estás viendo las espinas ciáticas. ¿Se fijan ahí en esa foto que tienen cómo se ven puntiagudas, cómo sobresalen hacia el interior? ¿Sí las llegan a ver? Esas meras. ¿Sí? Las espinas ciáticas les van a dar lo que es el diámetro transverso de lo que es el hueco pélvico. En una pelvis ginecoide, obviamente es estamos hablando de un diámetro mayor de 2 centímetros. Tranquilamente va a poder pasar un bebé. Pero si mi diámetro biciático es menor, me está hablando probablemente de qué. ¿Cuáles son las pelvis que tienen los diámetros biciáticos chiquitos o cortados? Las pelvis androides y las pelvis, ¿cuáles otras? Las antropoides. ¿Cuál es la peor pelvis para un trabajo de parto, chavos? La androide, la pelvis del varón. ¿Ok? Cuando tenemos entonces las espinas ciáticas bastante pronunciadas, se disminuye nuestro diámetro biciático y eso nos va a llevar a que difícilmente podamos tener un parto. Y eso lo pueden saber ustedes a través de un tacto vaginal. Al momento que ustedes hacen el tacto vaginal, pueden medir su diámetro conjugado diagonal y pueden palpar perfectamente bien las espinas ciáticas. Si ustedes las palpan muy pronunciadas, hacen el cálculo de entre una espina y la otra espina y pueden saber ustedes más o menos cuánto mide ese diámetro y delimitar si se puede o no se puede tener un parto. Luego viene el espacio, el inferior, el estrecho inferior. Clínicamente, ¿cómo van a medir ustedes el estrecho inferior? Y aquí también se lo está dando la imagen a ustedes. Lo van a medir a través de qué, chavos? A través de el ángulo subpúbico. Muy bien, el ángulo subpúbico. El ángulo subpúbico debe ser mayor a ¿cuánto? A 90 grados, excelente. Debe ser mayor a 90 grados. ¿Sí? Un ángulo subpúbico mayor a 90 grados es un ángulo subpúbico suficiente para que pueda descender por ahí un bebé. Si el ángulo subpúbico está de menos de 90 grados, es un ángulo reducido y difícilmente va a pasar por ahí. Y la otra es, ¿cuál? ¿Ya se fijaron que tienen ahí las tuberosidades isquiáticas? ¿Ya las vieron? ¿Sí?
ustedes pueden medir el diámetro entre ambas tuberosidades isquiáticas. Si el diámetro es menor de 14 centímetros, difícilmente va a aparecer por ahí un bebé. ¿Ok? Entonces pueden ustedes medir tanto el estrecho superior a través del diámetro empujado diagonal, tanto el estrecho medio con el diámetro biciático, ¿sí? Con las espinas ciáticas, y pueden medir el estrecho inferior con el ángulo subpúbico y a través del diámetro intertuberoso, de lo que son las tuberosidades isquiáticas. ¿Ok? Más que nada, esta es la pauta importante de lo cual nos importa y nos interesa bastante que nos aprendamos a diferenciar lo que es la pelvis, que aprendamos a medirla, que aprendamos a conocerla, y en un examen clínico, en un tacto, al momento que ustedes hacen un tacto vaginal a su paciente que va a entrar en trabajo de parto, no nada más para ver si tiene dilatación o no, es para ver obviamente la presentación del bebé y para que ustedes estudien su pelvis. Si su pelvis va a ser una pelvis adecuada o no una pelvis adecuada. Tienen que llevar siempre en mente revisar bien los diámetros de su pelvis a través del tacto vaginal. Ustedes tranquilamente van a poder saber si su bebé va a poder descender sí o no, sin necesidad de someter a su paciente a un trabajo de parto que al final del día, después de 24 horas de trabajo de parto, va a acabar en cesárea. ¿Por qué? Pues porque tiene una pelvis androide o porque tiene una pelvis platipeloide. Y ustedes se pudieron dar cuenta de ello desde el momento en que ingresaron a su paciente y la revisaron. Entonces, les encargo que estén bien pendientes de lo que viene siendo el estudio de las estructuras de la pelvis. ¿Para qué? Para que puedan diferenciar entre la pelvis ginecoide, la platipeloide, la androide y la antropoide. ¿Cuál es la pelvis apta para el parto? Pues la ginecoide. Casi todas vienen mixtas, traen algo de todas. Pero cuando tienen una franca pelvis androide, esa pelvis no nos va a funcionar para un trabajo de parto. Y cuando tienen una platipeloide, van a tener que utilizar un forceps para poder rotar a la cabecita de ese bebé y poder descender. ¿Sale? ¿Sí me expliqué? Sí, doctor. Si tienen dudas, pregúntenme, chavos, ¿eh? En la marcha, con todo gusto. Síguele, Michelle. Muchas gracias, doctor. Siguiente, por favor. ¿En dónde íbamos? Tenemos, como dije, los ligamentos que son el ligamento inguinal y el ligamento de Cooper. Para saber el ligamento inguinal, sabemos que es una banda que pues recorre desde el tubérculo del pubis hasta la espina ilíaca anterosuperior. Esta se identifica o es muy importante debido a los pacientes con hernias, porque puede desarrollar, pues como dice, una hernia inguinal indirecta, por así decirlo. Y sus estructuras que atraviesan estos a veces pueden, bueno, no a veces, sino generalmente son el psoas mayor, el ilíaco y el pectíneo. También tenemos el nervio, la arteria y la vena femoral, de los cuales podemos formar un triángulo, que son el triángulo pues, femoral, porque tanto pasen como los nervios, la arteria, la vena y también el nervio cutáneo femoral medial. No. Doctor, ¿era el medial o el lateral? Disculpe. ¿De qué? Medial, ok, sí, gracias. Y luego tenemos que también son el ligamento, atrás, por favor, no se me adelanten que me pongo nerviosa. Luego tenemos el ligamento de Cooper, o mejor dicho, los ligamentos de Cooper, que es también conocidos suspensorios o los ligamentos suspensorios o también tabiques fibrocolágenos. Son de tejido conectivo que ayudan a mantener la integridad estructural. Este no se debe confundir con el ligamento pectineal, que también se llama ligamento, pero este es el inguinal de Cooper, que comparten casi que el mismo nombre. Además, estas tienen fibras intermedias y es la parte transversal del ligamento colateral cubital. ¿Cuál es la importancia clínica del ligamento de Cooper? La importancia clínica del ligamento de Cooper en lo que es cirugía ginecológica es que cuando tienes descenso vesical o descenso uretral, hay cirugías como lo que es el Burch, ¿sí? Que te llevan, son cirugías de aguja fina, metes una aguja, vas por debajo de lo que es la uretra, levantas la uretra y la fijas a través de una sutura
a lo que es el ligamento de Cooper. ¿Para qué? Para que suba y no tengan una incontinencia urinaria. Se llama procedimiento de Burch. Ya mucha gente no lo hace, pero todavía sigue siendo válido y es bastante bueno. ¿Para qué? Para disminuir lo que es la incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Ok? Tienes que saber dónde está tu ligamento de Cooper para poder que pueda hacer ese tipo de cirugías. ¿Ok? Luego, ¿le continúo? ¿sí? Ok, síguele por favor. Luego están los ligamentos trascendentes, que es el ligamento sacroespinoso, de lo cual sabemos que el ligamento sacroespinoso es lo podemos ver que es un ligamento triangular ¿cómo se llama? Que está delgado y situado en la pelvis humana. Este está unida al borde exterior del sacro y del coxis. Y luego continuamos con el ligamento sacrotuberoso, que está situado en la parte inferior y posterior. De hecho, lo vemos luego aquí abajo, que es también... Ya regresé. ¿Qué? Disculpen, chavos. Y ya. ¿Ahí siguen? Sí, ya vi que Sí, están doctor. moviendo. Ok, discúlpenme, síguele. Estábamos hablando de Ok. los ligamentos y luego. El ligamento sacrotuberoso es el ligamento sacrociático grande o posterior. Este está situado en la parte inferior y posterior de la pelvis. Es de forma plano y triangular. Este está situado desde el sacro y el coxis superior hasta la tuberosidad del isquion. Es una remanente parte del músculo bíceps femoral. Dicen que hay variaciones porque se ha dicho, usted si me lo puede confirmar, es que a veces está ausente o no se ha encontrado. Es algo muy parecido a lo que sucede también con lo que es el músculo piramidal. En ocasiones lo encuentras, en ocasiones no lo encuentras. Realmente, ¿por qué? Porque en ocasiones te pueden ayudar para lo que es la abducción, la aducción, y a veces si lo tienes bien y si no lo tienes, también no pasa nada. Como te mencionan ahí que lo puedes encontrar y a veces no lo puedes encontrar. ¿Y luego? Ya te dejé de escuchar, Michelle. Y ahora sí no es mi internet. Es que no sé quién me silencia. A lo mejor como usted está hablando, a veces me silencian a mí. Ok, No sé qué. pero Ok, ¿y luego? empezamos con los orificios, que son los agujeros ciáticos mayor. Como aquí dice, transcurre el músculo piramidal, y también el paquete vascular nervioso del glúteo, tanto el superior y el inferior, el nervio ciático y el nervio pudendo. Pero también es un importante orificio en ambos lados de la pelvis, que permite acceso a la cavidad pélvica y la entrada y salida de diferentes estructuras de los miembros inferiores, como aquí vemos. Y luego seguimos con el foramen ciático mayor o el agujero ciático menor, perdón. Está entre la pelvis y la parte posterior del músculo. El agujero está formado por los ligamentos sacrotuberosos que corren entre el sacro, que es aquí, y la tuberosidad isquiática. El tendón del músculo obturador también tiene los nervios pudendos. Siguiente, por favor. Pasamos a los músculos. Los músculos son de la pared pélvica, de los cuales está el obturador interno, que aquí lo vemos en color verde. El psoas ilíaco, que está aquí, que es el que pues ahora sí nos mantiene para hacer la movilidad. El elevador del ano, y el elevador del ano es el músculo más importante porque está situado bajo la pelvis junto con los músculos cocíceos y sus fascias forman un diafragma pélvico.
Este también está, la función del músculo es crucial ya que estabiliza los órganos abdominales y pélvicos, que es literalmente los que mantiene como una bolsita que carga casi todos los órganos para que no se caigan directamente del pelvis, o sea, de la pelvis y del abdomen. Efectivamente, el músculo más importante de la pelvis es el músculo elevador del ano. Tienes toda la razón. Y de las estructuras que distingues en el músculo elevador del ano, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál es el que más nos interesa? El obturador interno. Hombre, Oh, el perdón, músculo, el perdón. pubo rectal. El pubo rectal, sí, cierto, El perdón. pubo rectal. Estamos hablando del elevador del ano. Sí, 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 me El confundí elevador con del eso. ano, la rama más importante del elevador del ano es el pubo rectal, porque ahí te dije, el pubo rectal va a circuncindar lo que es la uretra, va a circuncindar lo que es la vagina, va a circuncindar lo que viene siendo el ano. ¿Okay? Es quien te Sí. va a dar la continencia, es quien te va a dar la fuerza, es el que te va a dar la Prácticamente es el fuerza que para es. que no haya prolapsos de órganos pélvicos, tal como mencionaste. Sí, pero Todos son importantes, pero quien lleva la batuta, quien lleva la mayor fuerza es el pubo rectal en el músculo elevador del ano. ¿Ok? Acabas de hablar del diafragma pélvico. Está el diafragma pélvico y está el diafragma urogenital. Me imagino que más adelante vamos a hablar de ellos. ¿Ok? Sí. ¿Hecho? ¿Y luego? Siguiente, por favor. Está el perine, que es el músculo del diafragma urogenital que refuerza el diafragma pélvico. Estos están encerrados en las fases perinales y entre ellos detectan el músculo isquiocavernoso, el bulbocavernoso y los músculos peritoneal y superficial y profundo. De hecho, el bulbocavernoso, como podemos identificarlo, o bueno, se encuentra en, pues, así, en la vulva y es de los músculos que, si no me equivoco, son uno de los músculos que tienen mayor sensibilidad. ¿De acuerdo, doctor? Se llama bulbo cavernoso. Sí, no precisamente porque está en la vulva, sino porque va de lo que viene siendo el clítoris, no te puedes dar cuenta, circuncida lo que es la vulva y llega y se inserta en el rafe medio. Luego tienes al isquio cavernoso, que también va del clítoris, pero hacia lo que es espina isquiática, rama isquiática, perdón. ¿Ok? Sí. Eso es lo que te produce. Ah, y luego tienes lo que viene siendo el transverso, el transverso superficial, que es el que te va a dar la base del triángulo. Ahí tienes Sí, tu sí. triángulo dado por el isquio cavernoso, el bulbo cavernoso y el transverso superficial. Atrás del superficial está el transverso profundo del periné. Esos son los que te van a dar la base del diafragma urogenital. Efectivamente, el músculo bulbocavernoso, más que sensible, es muy sangrón. Tienes que tomarlo muy en cuenta al momento que hagas una episiotomía. Cuando tengas un parto y vas a hacer una episiotomía, vas a tener dos tipos de episiotomía para hacer principalmente, la media y la media lateral. La media es la más anatómica, es la que menos riesgo tienes de sangrar. ¿Por qué? Porque lo que es el perineal superficial, el transverso superficial, no sangra tanto al momento del corte, ahí es más que nada ya prácticamente una fascia. Sin embargo, si tú cortas el bulbo cavernoso, pues ¿qué crees? Ese sí te va a sangrar. Te va a sangrar y en serio. Entonces tienes que buscar hacer tu corte en lo que viene siendo el introito hacia abajo y lateralizarlo. ¿Para qué? Para que cortes lo menos que puedas del bulbo cavernoso. Ahora, quien te va a dar la sensibilidad en la vagina no va a ser el músculo bulbocavernoso. ¿Quién te va a dar la sensibilidad en la vagina? ¿Quién te va a dar la sensibilidad en la vulva? Te la van a dar principalmente los labios menores. Los labios menores que hacia arriba forman el capuchón del clítoris. El clítoris también te va a dar lo que es la sensibilidad. La sensibilidad te la dan entonces el clítoris, labios menores, capuchón del clítoris y el tercio interno, el tercio, el tercio, eh, el tercio inferior de la vagina. ¿Ok? Otra parte muy importante de la sensibilidad en la mujer viene siendo las carúnculas himeniales. El himen como tal, una vez que la penetración se rompe,
Las carúnculas son los bordes que tú vas a ver, los bordes que se ven directamente rotos en lo que es la entrada de la vagina. Tienen mucha sensibilidad también. Cuando ustedes vayan a hacer una episiotomía, tengan mucho cuidado de no lastimar las carúnculas imeniales. ¿Por qué? Porque le pueden ocasionar a la paciente una dispareunia por vida. Entonces, la sensibilidad para que una chica tenga un disfrute en una relación sexual no está dada por el músculo pulocavernoso. Te lo va a dar los labios menores, las carúnculas imeniales, el clítoris principalmente, el capuchón y lo que es el tercio externo, el tercio inferior de la vagina. ¿Estamos? ¿Ok? Ahora, ¿es muy importante el bulbo cavernoso? Sí, sí es muy importante. ¿Por qué razón? Porque te da firmeza a lo que es la vagina. Al igual que el puborectal. Si te fijas, la vagina la circunda lo que es el bulbo cavernoso, como el puborectal lo viene haciendo desde abajo. Fíjate cómo en este mismo diafragma, ahí está viendo el diafragma pélvico. El diafragma pélvico, ¿quién te lo está dando? Te lo está dando el músculo elevador del ano, donde las fibras centrales son las puborectales, ¿sí? Y hacia abajo va a ser la división. ¿Cuál es el músculo que está más abajo? El glúteo mayor. Ahí estás viendo en esta foto tanto el glúteo mayor como el elevador del ano, y estás viendo la porción central, que es la más importante, que te es el pubo rectal. Ahí tienes tus dos diafragmas. ¿Ok? Síguele, Michelle. Muchas gracias, doctor. Bueno, siguiente, por favor. Tenemos el sistema vascular y linfático. Aquí, como dicen, el complejo sistema vascular de la pelvis comienza desde la aorta descendente y se divide a la altura de la L4 en las ilíacas comunes y en la arteria sacra media. Las arterias ováricas, estas nacen de, pues como dice, del L2 entre las arterias renales y la arteria mesentérica inferior. Bueno, no nacen en el L2, nacen en la aorta, ¿ok? En la aorta. Sí, Sí, emergen de la aorta abdominal. Exacto, emergen de la aorta Justo por debajo abdominal, de la arteria renal. o también pueden venir de la arteria renal. La arteria ovárica habitualmente viene directamente, como bien lo mencionaste, de la aorta descendente, pero en algunos pacientes encuentras que la ovárica viene de la renal. O sea, son de los dos posibles orígenes de lo que es la arteria ovárica. ¿Estamos? Sí. Continuando, pues, como sabemos, lleva sangre oxigenada al ovario. La arteria ovárica solo podemos identificarlo, solo puede existir en las mujeres, ya que la arteria testicular es lo que existe en los hombres. La arteria ovárica está entre dos capas del ligamento suspensorio del ovario y del ligamento ancho del útero antes de distribuirse completamente en el ovario. El ligamento suspensorio del ovario también se le llama el ligamento infundíbulo pélvico, ¿de acuerdo? Sí. El infundíbulo pélvico suspensorio del ovario es el mismo, es el que te lleva a la arteria ovárica. ¿Ok? Es un punto muy importante. ¿Por qué razón? Como lo vas a ver más adelante, por ejemplo, si tú vas a hacer una histerectomía obstétrica, una histerectomía total abdominal con salpingo fractal lateral, tienes que saber qué es lo que vas a cortar y saber qué es lo que contiene eso que vas a cortar. ¿Para qué? Para evitarte lo que es el sangrado. Sí, porque contiene tanto la arteria, la vena, el plexo nervioso y los vasos linfáticos. Así es. ¿Luego? Okay. Luego sigue la arteria mesentérica inferior, de la cual esta es la arteria que perfunde la mitad de izquierda del colon y del recto. Esta nace de la cara anterior de la aorta abdominal. De hecho, generalmente ligeramente se inclina, como aquí te lo mencionan, del colon, o sea, te origina del colon y el recto es ligeramente hacia la izquierda. Porque en la derecha, acuérdense que inicia el apéndice. A nivel de la tercera vértebra lumbar. Esto obviamente lo tienen tanto los hombres como las mujeres. Siguiente, por favor. Están los vasos ilíacos comunes, que son las venas ilíacas
internas y las venas ilíacas externas. Okay, con la interna, esta comienza cerca de la parte superior del foramen ciático mayor, que pasa desde arriba y detrás y ligeramente medial a la arteria ilíaca interna. Este se encuentra al borde de la pelvis y se une a la ilíaca externa y para formar, obviamente, como lo hemos visto anteriormente, la vena ilíaca común. Esta pues como está originaria fuera de la pelvis, son afluentes las venas glúteas, las pudendas, tanto internas como obturadoras, y desde la superficie anterior del sacro y entre las venas sacras laterales, esta corre, o la podemos lograr ver. Luego está, que es la vena ilíaca externa, que es como aquí dice, o como se describe, de mayor calibre, que transcurre por el borde interno de los músculos psoas, alcanzando el canal inguinal. Esta comienza cerca de la parte, como sabemos, del foramen ciático mayor y pasa por arriba. Esta vez, en vez de atrás, es por arriba y ligeramente medial a la arteria ilíaca interna. Obviamente, como ya lo habíamos descrito, está junto a la vena ilíaca externa, forma la vena ilíaca común. Pero esta también, pues, llega a tener, se llama sus uniones con las venas glúteas, las pudendas, las internas y las obturadoras. Estas también son procedentes de plexos pélvicos, que pueden tener venas rectales, vesiculares, prostáticas, uterinas y vaginales medias. Siguiente, por favor. No, atrás. ¿Sí o no? Sí, está también la arteria, los vasos importantes de la arteria ilíaca, pero también está la arteria epigástrica inferior, que esta es una arteria que se origina como rama colateral de la ilíaca externa y está anastomosada en la arteria epigástrica superior. Ya sabemos que durante su trayecto es acompañada por la vena de un nombre similar, que son las epigástricas. Su importancia, como la podemos mencionar, porque pues también nos preguntamos qué puede hacer ahí. Esta se curva hacia adelante en el tejido subperitoneal y luego asciende a lo largo del margen medial al anillo inguinal profundo. Este continúa hacia arriba y perfora la fascia transversa y pasa enfrente de la línea arcuata de la vaina de los músculos rectos abdominales, que estas son líneas horizontales que sobreponen el borde inferior de la vaina de los músculos rectos abdominales, donde también están los vasos epigástricos inferiores. Estos ascienden al músculo recto del abdomen y es todo por mientras. No, son muy importantes porque te dan también lo que es la circulación de lo que viene siendo, si tú divides el abdomen, si lo divides el abdomen, lo vas a dividir en nueve zonas, ¿estamos de acuerdo? Sí. En medio vas a encontrar el epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio, ¿ok? Bueno, el hipogastrio y lo que son las fosas ilíacas, en lo que es la pared abdominal, son irrigadas por las epigástricas, ¿ok? Pero son importantes. Tienes que tener mucho cuidado al momento de que hagas una incisión abdominal, de no darte lo que viene siendo alguna rama de la epigástrica. ¿Por qué? Porque si no va a tener un sangrado bastante interesante. Es importante que sepas que la ilíaca externa viene la epigástrica y la circunfleja, como de que no. Aunque en cirugía ginecológica o cirugía pélvica más que nada, lo que más nos interesa es la ilíaca interna, como te vas a dar cuenta en la siguiente diapositiva. En la ilíaca interna es donde vamos todos. La ilíaca externa, ok, te da la epigástrica, la circunfleja y luego se continúa con lo que es la femoral. Pero la ilíaca interna, los que te dan es lo que te va a irrigar tanto órganos ginecológicos como también gastrointestinales, obviamente dentro del hueco pélvico. Por eso las divides en viscerales y parietales, como te podrás dar cuenta más adelante. Sí. Bueno, yo creo que ya mañana porque empiezan las 9.
Entonces mañana sigo dando clase yo. Mañana seguimos. Si tú quieres seguir siendo, adelante. Si alguien quiere más participar, con todo gusto. Aquí todos son bienvenidos. Doctor, ¿puedo terminar con las arterias, o bueno, la arteria ilíaca interna? ¿Yo? Sí, terminas tú con el interna mañana, no te apures. ¿Sale? Ok. ¿Hecho? Sí. Bueno, chao. Pues que tengan bonita noche, que descansen. Bye, doctor.